No, sí se ve, sí se ve. De todas formas. Tú no. Buenos días, compañeros. Somos el equipo referente a servomotores, Hugo, Gustavo y Omar. Vamos a tratar de ser lo más breve posible para explicarles el tema. Tenemos primeramente la definición, la estructura, el principio de funcionamiento después y posteriormente algunos sistemas o medios de control, sobre todo por SCC y Arduino, y las aplicaciones. Vamos a empezar con lo que es un servomotor. Es un motor de corriente continua que principalmente es utilizado para posicionar. Eso significa que tiene un rango de 180 grados en donde nosotros podemos, a través de un programa, pues manipularlo para posicionarnos en cierto ángulo, ¿no? Se utilizan principalmente en robótica, en automática y modelismo por sus características de precisión. Vamos a la siguiente. Su estructura está conformada principalmente por el motor de corriente continua, los engranajes reductores, el sensor de desplazamiento y el circuito de control. Primeramente, el motor de corriente continua pues es el que hace girar, ¿no? Si ustedes aplican un voltaje en las terminales, va a girar en un sentido. Si se aplica el voltaje inverso, pues va a girar en el otro sentido. Para reducir la velocidad, porque ustedes saben que no es comúnmente como los motores DC convencionales que giran a una velocidad muy alta, se utilizan los engranajes reductores, que se encargan precisamente de eso. El sensor de desplazamiento es básicamente un potenciómetro conectado a la entrada que pues va a regular o va a permitir el control, que de acuerdo al valor del potenciómetro o a la lectura análoga que haga el programa, pues vamos a tener una comparación dentro del mismo y pues vamos a tener la posición angular ya en el motor, ¿no? Y el circuito de control, que posteriormente va a ser explicado, pues es una placa que mediante un programa pues manipula el mismo dispositivo. Los principios de funcionamiento. Todos los servos disponen de 3 cables. 2 de ellos son cables de alimentación. Aquí en la imagen se presentan 2 de las principales marcas que producen servomotores y cuentan con un tercer cable, que es el cable de control. Por ejemplo, en esta marca, el cable de control, que es el que le llega, que es controlado por señales, es blanco, y en la otra marca es amarillo. Las señales PWM utilizadas para controlar los servomotores están formadas por pulsos positivos cuya duración es proporcional a la posición deseada del servo. Y estas señales se repiten cada 20 milisegundos. Todos los servos pueden funcionar correctamente en un rango de movimiento de 90 grados, como se muestra en esta imagen, que este es su trabajo normal, que va desde menos 45 grados hasta los 45 grados. Y estos pulsos están comprendidos entre los 0.9 y 2.1 milisegundos. Sin embargo, también existen servos que se pueden mover en un rango extendido de 180 y sus pulsos varían de 0.5 a 2.5, como se muestra en esta. Estos son de rango extendido, que va desde los 90 grados hasta los más 90. En la tipología, existen 2 tipos de servomotores, los analógicos y los digitales. Ambos tipos de servos son iguales a nivel de usuario. Tienen la misma estructura: motor de corriente directa, engranajes reductores, potenciómetro y placa de control, y se controlan con las mismas señales de PWM. La principal diferencia entre ellos radica en la adición de un microprocesador en el circuito de control de los servos digitales. Este microprocesador se encarga de procesar la señal de PWM de entrada y de controlar el servomotor mediante pulsos con la frecuencia 10 veces superior a los servos analógicos.
El aumento en la frecuencia de excitación del motor en los servos digitales permite disminuir su tiempo de respuesta menor curva. Eso quiere decir ese pulso negativo que tiene o ese pulso de tierra que tiene antes de pasar al pulso normal. Aumentar su resolución de movimiento y suavizar su desaceleración. El uso de un microprocesador permite también a los servos digitales programar distintos parámetros de configuración que son fijos en los analógicos, así como sentido de giro, posición central, topes en el recorrido del servo, velocidad de respuesta del servo y resolución. Para establecer estos parámetros se deben utilizar aparatos específicos de cada marca. El principal inconveniente de los servomotores de los servos digitales es que consumen más energía que los analógicos al tener que generar más pulsos de control para el motor. Bueno, otra clasificación que también por ahí encontramos incluye 4 tipos. Los primeros son los servomotores de corriente continua, que son los más habituales, son de los que habló Hugo, y funcionan con un pequeño motor de corriente continua. Estos se controlan por las señales de PWM. Los servomotores de corriente alterna, que pueden utilizar corrientes más potentes y por lo tanto se usan para mover grandes fuerzas. Luego tenemos servomotores de imanes permanentes, son motores de corriente alterna sin escobillas, para grandes torques o fuerzas y para altas velocidades, y son los que se utilizan más en la industria. Están basados con motores síncronos y motores paso a paso que se explicarán posteriormente. Motores eléctricos que no giran sino que avanzan un paso, no giran de manera continua sino por pasos, es decir, giran un número determinado de grados, y la característica principal es el hecho de poder moverlos un paso a la vez por cada pulso que se les aplique. Para controlar los servos se les debe enviar pulsos de PWM, como ya lo habían explicado, a través del cable de control. En los sistemas de modelismo se utilizan 2 componentes para controlar los servos, un receptor y una emisora. El receptor es el componente que se encarga de recibir los comandos inalámbricamente de la emisora y transformarlos en los pulsos PWM correspondientes que son enviados a los servos. La emisora es un mando que transmite las órdenes del receptor a través de señales inalámbricas con modulación AM, FM o PSM. Sin embargo, estos sistemas no se pueden conectar a una computadora y la única forma de controlar los servos es con el mando. Existen otros circuitos controladores especialmente diseñados para controlar servos a través de la computadora. Suelen utilizar la interfaz de serie RS-232. Ese es como el que utilizamos para programar los PICs, para recibir los comandos de control. Estos comandos suelen ser diferentes dependiendo del modelo. Hay que recordar antes de entrar al control de servos que cómo funciona el PWM. Es un conteo mediante un timer que cuenta desde 0 hasta el término de la variable y uno más para volver a dejarla en 0. Y dependiendo de un registro de comparación que tengamos, vamos a tener por flanco de bajada, por flanco de subida, los diferentes pulsos. Ahí es donde podemos modular precisamente el ancho de pulso. Bueno, los controladores serie de servos son dispositivos utilizados para controlar los servos desde la PC a través del puerto de serie. Los SSC aceptan comandos con un determinado formato desde el puerto serie del PC y lo transforman en pulsos PWM que son enviados a los servos para controlarlos. Este es uno de ellos, el Mini SSC2. Es un controlador fabricado por la empresa Scott Edwards Electronic que puede controlar hasta un máximo de 8 servos. Se conecta a la PC a través de un cable serie y puede comunicarse con el puerto serie a 2 velocidades. Son 2400 bits por segundo o 9600 bits por segundo.
Este controlador requiere de dos fuentes de alimentación, una de 9 y una de 12 volts para la circuitería, una de 9 a 12 volts para la circuitería y una de 5 para los servos. La principal ventaja de este controlador es que son de reducido tamaño y el software que existe para pues es tiene una amplia utilización. Y sus inconvenientes es que su desarrollo ya está descontinuado y esto de la necesidad de usar dos fuentes también es una desventaja. Otro es el SSC32, que es un controlador de la empresa Mix Motion que permite controlar hasta un máximo de 32 servos. Se trata de un controlador más completo, ya que dispone de un conjunto de funcionalidades adicionales para el control de servos por tiempo, velocidad, posición, movimientos síncronos de varios servos y la consulta de posición de servos. Este controlador presenta un gran número de ventajas respecto al otro. Como ya lo mencionamos, control más complejo de los servos, tiene disponibilidad de 4 entradas, diversas configuraciones de alimentación y los microcontroladores que usan. Su único inconveniente es su mayor tamaño al disponer de un conector DB9. Luego tenemos el control por Arduino. Como ustedes saben, Arduino es una placa de libre distribución en donde ustedes pueden aportar su granito de arena si lo quieren así. Pueden tener, de acuerdo a las consideraciones que tiene la empresa, las páginas en línea, pueden tener cambios en la tipo de programación. Entonces, esta placa también sirve para controlar servos. Si bien no es un controlador específico para un servomotor, pues sirve, ¿no? Así como también sirve para algunos sensores de humedad, de temperatura, acelerómetros y demás. Y es muy sencillo. Si ustedes quieren programarlo por medio de Arduino, lo único que tienen que hacer es primero incluir la librería en la arquitectura de la programación. Después definir las variables. Una variable va a ser para el servo, otra variable va a ser para leer la lectura del potenciómetro y otra variable va a ser para guardar esa lectura en otra variable. Luego vamos a tener que definir en qué pin de la placa hay que poner el servo, la señal que se le va a enviar al motor. Y la parte de la programación del ciclo infinito pues es muy sencillo. Hay que leer la lectura del potenciómetro, hay que ponerse la otra variable y después hay que realizar un mapeo con la función map, donde ustedes van a tener un rango de valores primero de 0 hasta la variable y luego van a tener el rango de valores que ustedes quieran, deseados, se les conoce así, que en este caso sería de 0 a 180 porque el servomotor pues gira de 0 a 180 grados. Y al final se le da primero se escribe en el servo y después se le da un retardo de 10-15 milisegundos aproximadamente. Con algunas de sus aplicaciones para los servomotores usados en la industria, algunos de ellos pueden ser la robótica, brazos robóticos, zoom de cámara de fotos, puertas automáticas de un ascensor, en las impresoras para el control de avance y retroceso del papel, robots industriales, sistemas de producción, coches de radiocontrol, hasta en el timón, en el timón de los aviones, ¿no? En los sistemas de seguimiento solar, para el movimiento de los paneles solares en dirección del sol, también se utilizan servomotores. En fresadoras, tornos, máquinas de troquelado, así todas esas máquinas que requieren una posición precisa para hacer un corte, para todo lo que necesite precisión, ahí puede ser de mucha función un servomotor. Les agradecemos su atención. No sé si tengan alguna duda, algún comentario. Entonces damos por finalizado. Vamos a